La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Estoy contento de poder continuar hoy con nuestra charla sobre la fórmula económica que permite prever el éxito en la administración de un país, dejando de lado todo eso que es nocivo y que es además falso. Hablábamos ayer en la última parte de esta charla de la importancia de los precios auténticos, porque sin los precios auténticos, los precios para bienes, lo que se llama bienes de capital, que puede ser alimento, vestimenta, servicios, no puede existir un cálculo económico racional. Y decíamos finalmente ayer que sin cálculo económico racional no hay forma de determinar si una inversión específica por parte del Estado aumenta o disminuye la riqueza social total, que es lo que todo Estado persigue, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que los planificadores socialistas a veces intentan imitar precios de mercado, pero esas imitaciones no tienen el contenido de información de precios genuinos, porque cuando imitan un precio, esos precios no surgen de intercambios reales que se da entre propietarios auténticos. Qué sé yo, yo puse el ejemplo de mi alfajor, soy el propietario de mi alfajor, Juanma es el propietario de su dinero e intercambiamos. Y el precio se fija entre la oferta que yo estoy haciendo y la demanda que esta oferta que estoy haciendo
pudiera concitar en el mercado. O sea, eso de imitar precios de mercado es como tratar de navegar usando un mapa que describe un territorio completamente diferente. O sea, vos tenés un mapa de Asia y querés navegar por los ríos de América. No se puede. Oyente, buenas tardes. Hola, Alberto. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, che. Pensé que te habías dejado de escuchar Jarro Café. No, yo vos estaba contando la historia del Minotauro, el Robespierre, el origen de nuestra civilización. No, yo no me pierdo. Tenía problemas de salud nomás. Ah, no sé que yo también tenía problemas de salud, pero lo mismo venía porque era en mi ojo, no en mi boca, y como yo uso la palabra, no hacía falta que vea tan bien, ¿verdad? Claro, tu boca es lo más importante en tu... En mi trabajo, sí, señor. Si vos fueras francotirador... Ahí sí. Estaría... Qué bárbaro. Hoy estaba hablando de francotirador, no sé si te enteraste del asesinato de este muchacho Charlie Kirk en Estados Unidos. Sí me enteré, pero no sé si fue arrestado ya el asesino. No, todavía no, pero ya tienen un montón de imágenes del tipo, ¿verdad? Ya siguieron todo el recorrido. Un tipo joven que se vistió como para pasar desapercibido entre los universitarios. Ya le siguieron en imágenes por dónde entró, dónde se ubicó y después también por dónde escapó, ¿verdad? Pero la policía dice que ellos tienen una serie de herramientas que están usando para identificar plenamente al tipo a través de las imágenes, pero que si no consiguen identificarle plenamente, van a recurrir, van a publicar ahí recién van a publicar las imágenes para que la gente colabore. Claro. Eso es lo que están diciendo. Bueno, si es un asesino profesional, será medio difícil que lo atrapen. Y exacto, eso mismo yo estaba pensando, porque evidentemente ya estaba planificado su ingreso y también estaba planificada su huida, tenía una vía de escape armada, y eso solamente un profesional prevé todos esos detalles. Claro, porque a veces estos grandes crímenes políticos, incluso magnicidios, son cometidos por maniáticos exaltados. Ah, es cierto. Por ejemplo, ese que le disparó al presidente Kennedy. Y ese era un tarado. ese se llamaba Oswald, ¿verdad? Sí. Lee Harvey Oswald. Oswald. Sí. Un tipo que adoptó la ideología comunista, un tipo totalmente inestable. Se fue a vivir a la Unión Soviética un tiempo. Sí, un tiempo. Y sabes que este tema que ahora está tocando es capital, Alberto, es el cálculo económico. Sí. Ludwig von Mises ya previó la caída de la Unión Soviética. Y vos sabés que gran parte de lo que yo estuve explicando ayer, y voy a tratar de explicar hoy, se basa en Mises. Sí. Porque él era muy claro, muy didáctico. Sí, extremadamente didáctico. Y él dio el ejemplo de un zapatero que conoce el costo de cada par de zapatos porque él compra el cuero y los insumos del Mercado Libre. ¿Quién fija el precio? El Mercado Libre. Así es. Él calcula su costo y luego ausculta el mismo Mercado Libre para saber a cuánto puede vender. O sea, él compra en un Mercado Libre y vende en un Mercado Libre. Entonces, su trabajo es productivo.
muy diferente de una fábrica de zapatos de la Unión Soviética. La empresa adquiere el material de una oficina, una super oficina gubernamental distribuidora de cuero. ¿A cuánto compra? A un precio fijado por el Estado. ¿Y a cuánto vende? A otro precio fijado por el Estado. O sea, esta unidad productiva compra a un precio político y vende a un precio político y no puede saber si gana o pierde. Por eso es que los planificadores rusos investigaban los precios y los costos de los países capitalistas. Sí. Y lo tomaban como modelo para tratar de ver, porque es imposible en ese sistema conocer el... Claro, y ahí lo que fallaban, pues por eso que implosionó, porque no se puede trasladar, justamente lo que estaba diciendo, es como yo quiero navegar los ríos de Sudamérica, pero tengo un mapa de Asia. Exacto. Voy a chocar todo el tiempo con las costas de los ríos. Me voy a varar a cada rato. Sí, así es, Alberto. Muy esclarecedor. Y otra cosa, quería nomás opinar un poco. Hoy tu colega Vladimir estaba tocando este tema. La catástrofe del pueblo palestino. Es cierto, Alberto. Es una catástrofe. Pero en una guerra, el que establece la paz es el perdedor, es el vencido. Y yo no sé si está bien o mal, pero al enemigo se le bombardea hasta que se rinda. Claro, porque además ahí hay un elemento que todos los que putean contra Israel, todos los que hablan de genocidio, de que el mundo mira a otro lado, hay un detalle que nadie dice. Hay todavía 100 rehenes inocentes en manos de Hamas. Pero el que tiene que seguir la paz es Hamas. El pueblo alemán en la Primera Guerra Mundial no sufrió tanto como en la Segunda. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán, el gobierno del Kaiser, al darse cuenta que perdió la guerra, negoció la paz. Se hizo el armisticio, terminó la guerra. Claro, quedó, ¿verdad?, todo el inmenso daño después. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, a comienzos de 1945, Alberto, esos dos países estaban derrotados. Sí. Ambos ejércitos, el alemán y el japonés, ya estaban totalmente destruidos. Pero tanto Adolfo Hitler en Alemania como el almirante Tojo en Japón no querían la paz. Ellos querían que sus pueblos sigan sufriendo. Y fueron bombardeados hasta que se rindieron. Al gobierno israelí se le llama un gobierno genocida y criminal. Bueno, entonces, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Charles de Gaulle también eran criminales, porque los japoneses y los alemanes fueron bombardeados hasta que se rindieron. Y lo único que puede hacer la paz en Gaza es Hamas. Rindiéndose. Reponiendo las armas para más el gobierno israelí a los terroristas. Les juró y les prometió que sus vidas y sus libertades serían respetadas. Se les haría salvoconducto para que salgan de Gaza, salgan del territorio de Israel, con su libertad y su vida. Pero ellos no necesitan hacer eso porque ellos no están en Gaza. Ellos están en Emiratos Árabes, en Qatar, exacto, en Dubái,
en Egipto. Porque La cúpula de Hamas no está en Gaza. ellos no están sufriendo. Su pobre pueblo está sufriendo. Y de que hay muertes por hambre, hay. Pero Israel no puede negociar con terroristas. Ningún gobierno. Pero además hay un elemento ahí en el tema hambre. Entran montones de provisiones, pero los soldados de Hamas incautan toda la mercadería. España envió una cantidad enorme, por ejemplo, no hace mucho, hace cerca de un mes, de alimentos. Y fueron a recoger en camiones los soldados de Hamas y llevaron los alimentos. Se cree que es para vender en el mercado negro. Llevaron los alimentos y a los pobres gazatíes que vieron eso y quisieron acercarse a los camiones, le ahuyentaron disparando al aire. Está todo filmado. Sí, así es. O sea, el hambre ahí no es culpa tampoco de Israel, es culpa de Hamas, que incauta la mercadería. Pero le sirve a su propaganda, Alberto. La zurda maneja muy eficientemente las relaciones públicas. Esa ha sido su ventaja desde los días del Lenin hasta ahora. La propaganda, la victimización, el ruido, el llanto. Esas cosas las maneja maravillosamente. A mí lo que me indigna de la izquierda es lo que pasó ahora que lo asesinaron cobardemente a Charlie Kirk. En Europa y en Estados Unidos la izquierda celebró la muerte. Es una cosa increíble. Y además, uno de ellos además dijo, está bien que se lo mate porque él dijo esto y aquello y aquello y aquello. Y esta tarde escuché en la televisión argentina una periodista recontra zurda que se llama Débora Plager, decía, porque el medio lo sacó al tipo, al que dijo eso, ¿verdad? Era un periodista. El medio lo despidió por eso. Y ella decía, ¿por qué lo va a despedir si él dijo la verdad? Y además no dijo la verdad. Porque este muchacho asesinado, lo único que quería era debatir. Sí. Demuéstrame que no tengo razón, se llamaba su serie de debates. O sea, él le decía, te voy a decir esto y vos demostrame que no tengo razón. Y siempre ganaba todos los debates, porque estaba basado en el sentido común. O sea, este esquema, en la Argentina no solamente los kirchneristas están enfermos, porque es una enfermedad de izquierdismo, sino que muchísimos periodistas, como esta pobre chica Débora Plager, Sí. o Plager, o Plager, o como sea. Así es, mi querido Alberto. Bueno, en buenas noches, Alberto, y tu oyente también. Buenas noches para vos. Muy bien. Sigamos. Antes vamos a ver qué dice la gente. Hola, don Alberto. Esta siesta ya mostró una foto del supuesto tirador en Univisión. No, pues no se sabe si es cierto o no, pues Univisión, si se muestra una foto, va a mostrar en los medios norteamericanos. Univisión, pues, es un medio absolutamente poco creíble, César. Univisión publica cualquier cosa. Y muchas veces por sensacionalismo y otras veces para confundir. Cuando salga eso en CNN, vamos, o cualquier medio, CNN tampoco es demasiado creíble, pero un medio norteamericano que diga, el FBI difundió esta imagen, ahí recién podemos creer. Si no es cualquier cosa, César. A ver, dice acá, nos envían un posteo. Bueno, pero es una... Yo miré todo el material al respecto, Julio, y no es tan así como dice el comunicado y compañía, pero es otro tema de otro medio. Estamos hablando del tema de cómo la imitación de los precios no funciona, ¿verdad? No importa cuán inteligentes o cuán bien intencionados sean los planificadores, sin la información que solo pueden obtener a través de los precios de mercados reales,
no los precios de mercado del vecino, van a navegar a ciegas, van a navegar sin brújula. Esta imposibilidad del cálculo socialista explica por qué todas las economías planificadas, cuando tienen planificación central, eventualmente colapsan o se ven obligadas a meter elementos de mercado. O sea, no es cuestión de decir, no, este planificador no era tan bueno, vamos a buscar un excelente planificador. No vas a encontrar el planificador correcto. No vas a tener las técnicas de planificación apropiadas. ¿Por qué? Porque eso es imposible, es lo que se llama una imposibilidad lógica fundamental. Y esa lógica fundamental no se puede sustituir con buenas intenciones ni con sofisticación técnica. Nada puede superar eso. Cuando aplicamos el elemento que estoy explicando a cualquier economía real, lo primero que vas a tener es un diagnóstico sobre cómo está esa economía. Porque vas a ver el grado en que permite propiedad privada genuina, intercambio voluntario y formación libre de precios, que son los tres elementos fundamentales. Propiedad privada genuina, intercambio voluntario y formación libre de precios. Entonces, cuanto más una economía se desvía de estos principios, se vuelve necesariamente más disfuncional. Bueno, vamos a llegar ahora a un tercer elemento que es crucial en esta fórmula. Sería la comprensión, el entender sistemáticamente de cómo las intervenciones monetarias lo que hacen es crear ciclos artificiales de progreso, de auge, y necesariamente ineludiblemente termina este ciclo de auge en un ciclo de colapso. Y eso caracteriza bastante a las economías modernas. Esta teoría del ciclo económico no es simplemente una más entre muchas explicaciones posibles de lo que se llama fluctuación económica. No es una más, es la única explicación que deriva lógicamente de los principios fundamentales de la acción humana y que puede predecir tanto el momento como la naturaleza de las crisis económicas. Es bastante llamativo, de verdad, cuando vos les escuchás a los economistas convencionales tratar las crisis económicas como fenómenos, digamos, misteriosos o impredecibles, como un terremoto, como un huracán, como un tsunami. Y no es así. Estos economistas expresan sorpresa, probablemente de verdad se sorprenden cada vez que estalla una crisis nueva en una economía. Se sorprenden como si fuera la primera vez en la historia que eso ocurre. Y la realidad es que las crisis económicas, cuando son recurrentes, no son accidentes inexplicables, son consecuencias bastante lógicas y bastante predecibles de las políticas monetarias que violan los principios del cálculo económico. Este mecanismo es, como decía Einstein,
de su fórmula, y decían los demás físicos, una fórmula elegante, decían. Qué elegante la fórmula de la teoría de la relatividad general. ¿Por qué? Porque no tenía por ningún lado aristas flojas por donde desacreditarla. Entonces es elegante. Y este mecanismo, que fue creado por la escuela austriaca y principalmente por Mises, tiene esa elegancia. Y también tiene simpleza y es indiscutible, devastadoramente efectivo. Cuando un banco central empieza a emitir más de la cuenta y con eso aumenta artificialmente la oferta monetaria y también detrás la crediticia, se reduce la tasa de interés por debajo del nivel que hubiera tenido esa tasa en un mercado libre. Y esta reducción artificial de la tasa de interés le está tirando señales falsas a los empresarios sobre la disponibilidad real de recursos. Entonces le hace invertir mal, porque recibió una señal falsa nacida en la emisión monetaria inorgánica. Tienen que recordar que hablamos de la tasa de interés y que la tasa de interés natural refleja la preferencia temporal real de los ahorradores en la sociedad. Cuando las tasas son altas, eso es señal de que los consumidores prefieren, digamos, mayoritariamente el consumo presente sobre el futuro. Entonces hay relativamente pocos recursos disponibles para la inversión a largo plazo. Y cuando las tasas son bajas, la señal es la opuesta. Los consumidores están dispuestos a postergar el consumo presente, liberando sus recursos para inversiones que van a madurar en el futuro. O sea, cuando las tasas son altas, la señal es de que la gente prefiere gastar su plata en el presente, no ahorrar para el futuro. La gente, digo, las empresas, la gente, el ahorrador, el banco, lo que sea. Y cuando las tasas son bajas, es señal que confían en el futuro. Entonces sacan al mercado sus capitales para ofertar préstamos y baja la tasa de interés. Pero cuando artificialmente se da un mensaje falso, como cuando se emite dinero inorgánico, se le jode al inversor. Cuando el Banco Central reduce las tasas de interés, ocurre ese fenómeno, ¿verdad? Cuando el Banco Central expande, ya dijimos lo que pasa, ¿verdad? Y cuando el Banco Central reduce la disponibilidad, digamos, de dinero, entonces también es una señal falsa, ¿verdad? Tenemos que recordar que, de vuelta, que esa tasa de interés refleja lo que quiere el consumidor en ese momento, ¿verdad? El Banco Central reduce las tasas de interés sin que haya ocurrido un aumento real en el ahorro, por ejemplo, y crea una ilusión de abundancia de capital que no es la realidad. Y entonces los empresarios que responden racionalmente a las señales que observan comienzan proyectos de inversión a largo plazo que necesitan más recursos reales de lo que la sociedad realmente quiere proporcionar o puede proporcionar. Entonces, durante la parte inicial
del ciclo artificial, todo parece maravilloso. La expansión crediticia hace que gran cantidad de proyectos de inversión salgan simultáneamente. Entonces aumenta el empleo en industria, en la construcción, suben los precios de las acciones, se genera una sensación general de prosperidad, de optimismo. Y los políticos se felicitan a sí mismos por sus políticas, y los economistas convencionales elogian la sabiduría de la gestión macroeconómica. Pero esta prosperidad, lamentablemente y necesariamente, es temporal, es insostenible, porque se basa en un error fundamental de cálculo. ¿Y por qué los empresarios erraron en el cálculo? Porque le dieron señales falsas. Los proyectos de inversión que comienzan durante este periodo de auge, de bonanza diríamos, necesitan más recursos reales de los que están disponibles. Y a medida que estos proyectos de inversión que comenzaron compiten por recursos que son muy escasos, los precios de la materia prima, los sueldos de los trabajadores especializados y otros factores de producción empiezan a subir más rápidamente que lo previsto. Y al mismo tiempo, como los consumidores no aumentaron realmente su propensión al ahorro, continúan demandando bienes de consumo al nivel anterior, no ahorran. ¿Y qué pasa? Demanda sostenida de bienes de consumo, combinada con el aumento en la demanda de los factores de producción, se crean presiones inflacionarias. Y muchas veces, cuando empieza a subir la moneda, cuando empieza a haber inflación, cuando la moneda cada vez vale menos, los bancos centrales ahí empiezan a restringir la expansión crediticia. Y cuando se detiene esa expansión crediticia que fue artificial, la realidad se impone brutalmente. Los proyectos de inversión que parecían rentables porque tenían tasas de interés artificialmente bajas, se descubre que en realidad no son rentables, son no rentables. Y entonces, cuando esas inversiones se ven enfrentadas a la escasez real de capital, ¿qué pasa? Los empresarios abandonan proyectos a medio camino, liquidan sus inventarios y despiden a los trabajadores. Entró esa economía en colapso. Y ese colapso no es una falla de mercado, como dicen los socialistas. La fase de colapso de una economía no se debe a una patología, digamos, del sistema de mercado, sino que el mercado está funcionando como autocorrectivo. El mercado está eliminando las malas inversiones que se acometieron, no porque los empresarios sean tontos, sino porque se les dio una señal falsa. ¿Y quiénes dieron esas señales falsas? Las medidas distorsionadas de la política monetaria. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se cierran algunas fábricas, se cierran algunos emprendimientos, se detienen obras.
y se empieza a reasignar recursos hacia usos que realmente corresponden a las preferencias de los consumidores y a la disponibilidad real de lo que se llama factores de producción. Estas cosas explican por qué las crisis económicas siempre tienen esquemas parecidos, siempre siguen patrones sistemáticos. Típicamente comienzan en sectores de bienes de capital e inversión a largo plazo, se caracterizan por liquidación de inventario, por proyectos no completados y se concentran geográficamente en regiones donde la expansión crediticia había sido más extensa y más intensa. Eso está pasando, por ejemplo, en China con el sector inmobiliario. Se fueron al mazo. Hay, pero miles y miles de edificios sin terminar y miles de edificios terminados, pero que nadie compra. También explica por qué los intentos de los gobiernos de estimular la economía durante la recesión, lo que hacen siempre es alargar la crisis, empeorar la crisis, en lugar de resolverla, porque intervino artificialmente en el mercado, hubo el auge artificial, vino después la caída, la crisis económica, y vuelven a intervenir y empeoran la situación, porque no hay manera que la intervención pueda solucionar el problema que otra intervención que fue producto de otra intervención. Cuando aplicamos este elemento de nuestra fórmula a las economías reales, podemos identificar inmediatamente las fuentes de inestabilidad crónica y predecir con una precisión absoluta cuándo y cómo van a ocurrir las distorsiones acumuladas. Se van a expresar, digamos, esas distorsiones, se van a manifestar. Por eso que no es coincidencia que en los países que tienen bancos centrales muy agresivos en manipulación monetaria, esos países tienen ciclos más volátiles, mientras que los países con sistemas monetarios más estables. Puede ser que el crecimiento sea más lento, pero es más sostenible. Eso es lo que pasa con algunos países que cada rato entran en crisis, porque el Banco Central interviene muy agresivamente en el mercado y cada intervención es una distorsión. Bueno, el cuarto elemento muestra uno de los aspectos más importantes y menos comprendidos de la economía política. La dinámica por la cual el intervencionismo moderado, digamos, evoluciona hacia el control total de la economía. Vamos a intervenir, dice el gobierno, pero de manera moderada nomás. Pero eso, inexorablemente, ineludiblemente, lleva hacia la búsqueda del control total de la economía. Y esto no es por una predicción política, digamos, ¿verdad? Sino que es una consecuencia lógica de la naturaleza de la intervención del gobierno en los procesos del mercado. Bueno, vamos a tratar de definir lo que entendemos por intervencionismo. No es intervencionismo
provisión gubernamental de algunos servicios esenciales o la regulación de algunas actividades específicas. Eso no es intervencionismo. Intervencionismo es la interferencia sistemática del gobierno dentro del mecanismo de la formación de precios. El intervencionismo pasa cuando el gobierno impone precios diferentes a los que habrían prevalecido en un intercambio voluntario. Ahí viene el famoso fantasma del control de precios. Eso es intervencionismo. No hace mucho yo le mandé por X, antes Twitter, un libro que muchas veces también le mandé a los oyentes, que se llama 40 siglos de control de precios. Y muestra cómo a lo largo de 40 siglos son 4.000 años, maestro. Cada vez que se instaló el control de precios, la economía se fue a la puta, hubo escasez y hubo mercado negro. Y bueno, no hace mucho un diputado liberal, me encanta liberal el tipo, liberal en el sentido de no intervencionismo. El Partido Liberal Paraguayo no es el Partido Liberal como lo llaman los norteamericanos, que a la izquierda le llaman liberal. El Partido Liberal Paraguayo es de derecha, pero está inficionado por un montón de gente que lamentablemente tiene dos defectos. Primero, que son zurdos, y segundo, que son ignorantes. Pues tienen que ser muy burros para proponer control de precios, y con toda la experiencia que hay. Bueno, este diputado, creo que se llama Billy Baesken, publicó una vez en X: ¿qué les parece, muchachos, para el asadito del fin de semana, que nosotros propongamos un proyecto de ley para controlar el precio de la carne para el asado? Así cada uno puede hacer su asado. Entonces le mandé el libro por X. Lee esto, maestro. Esto es lo que pasa cuando hay control de precios. Y está recontra. En 4.000 años tenés, pero centenas de ejemplos de intentos de control de precios que indefectiblemente caen en la debacle. Para que vean también cómo a veces nuestras autoridades son de la Universidad del Lápiz Corto, o sea, la PIMBQ. Bueno, pero no solamente intervienen y eliminan el intercambio voluntario con el control de precios, también hay subsidios, que también es una forma de control, impuestos discriminatorios, que también es una forma de intervención. ¿Y cuáles son los impuestos discriminatorios? Cada tanto surge alguien, sobre todo en la izquierda, acá también varias veces en el Parlamento, el Frente Guazú y antes otros, cuando tenía representación parlamentaria, de repente se presentaba un proyecto de ley, dice: vamos a establecer un impuesto del 2% a los ricos. Ese es un impuesto discriminatorio. Y también el intervencionismo es cuando se imponen regulaciones que alteran fundamentalmente las condiciones de competencia. Esas son las cosas a las que llamamos intervencionismo. Y la característica por la cual le podés pillar al intervencionismo es que crea sistemáticamente problemas que no existían antes de la intervención. Crean problemas que no existían y generan demandas políticas que obligan a intervenciones adicionales. Esta dinámica, digamos, no es accidental, no ocurre de casualidad. Es algo absolutamente lógico, ¿verdad? Y es algo absolutamente inevitable.
porque la intervención distorsiona los mecanismos de retroalimentación que normalmente corrigen los desequilibrios económicos. Vamos a analizar, por ejemplo, algo que es el ejemplo paradigmático del control de precios. Es su consecuencia lógica directa, digamos. Al precio artificialmente bajo, la cantidad de demanda es de la cantidad ofrecida, y eso crea un déficit que no puede resolverse a través del mecanismo normal de ajuste de precios. Los políticos que implementaron el control de precios suelen justificarlo como necesario para hacer el bien accesible a consumidores de bajo ingreso, que es lo que dijo este diputado con respecto al asado, ¿verdad? Pero el resultado real es exactamente el opuesto. ¿Por qué? Porque ya no hay oferta de ese bien. El bien desaparece y es inaccesible entonces para todos, excepto para aquellos suertudos que están en el lugar correcto, en el momento correcto, o a aquellos que tienen el suficiente dinero para conseguir eso en el mercado negro a precios absolutamente superiores al precio que tenía ese producto cuando no se estableció el control de precios. ¿Qué hacen entonces los políticos? Que ponerle que este tipo consiguió los votos y se estableció el control de precios. Enseguida desapareció la tira de asado de la oferta. Pasó al mercado negro. ¿Y qué hacen los políticos normalmente cuando ocurre esto? Admiten el error y eliminan el control de precios. ¿Ustedes creen que hacen eso? Jamás te van a admitir el error. Lo que hacen es implementar controles adicionales, diseñados para solucionar el problema que ellos mismos crearon al establecer el control de precios. ¿Y cuáles son esas medidas adicionales? Normalmente implementan racionamiento para distribuir equitativamente las cantidades limitadas disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Vos te vas y el gobierno estableció que cada supermercado tiene que tener cada carnicería tiene que tener un stock de costilla para asado. Pero nadie puede comprar más de 200 gramos de costilla para que le alcance a todo. Eso es racionamiento. O sea, es una porquería. Después también deciden hacer controles de calidad. Otra medida adicional. Dicen, vamos a prevenir con controles de calidad que los productores reduzcan la calidad. Y otra medida adicional, la tercera ya que estábamos mencionando, es crean subsidios para incentivar una mayor producción. Y cada una de estas medidas adicionales crean nuevas distorsiones que necesitan nuevas intervenciones y es una catarata de intervenciones. El racionamiento necesita de una burocracia administrativa que vaya y controle, que es costosa. Y además el racionamiento elimina incentivos para que los consumidores usen ese producto eficientemente. Los controles de calidad necesitan inspecciones, necesitan estándares que aumentan los costos de producción. Los subsidios necesitan financiamiento que sale de nuestros impuestos o crean inflación con la emisión inorgánica. Y eso crea distorsiones en otros sectores de la economía. Entonces, lo que comenzó como un control simple de un precio específico evoluciona
evolucionó hacia un sistema complejo de regulaciones, burocracia, controles que se extienden a través de grandes factores económicos, y con cada intervención el problema original, la escasez de determinado bien, en el caso nuestro de la costilla, no solo persiste, sino que se intensifica. Eso es lo que hace el control de precios. Muy bien, creo que por hoy ya les cansé demasiado, ¿verdad? Nos vamos ya a la pausa entonces, pero antes de la pausa... Voy a mirar, César, gracias por mandarme esto. Voy a mirar. Dice acá, bueno, no entiendo lo que dice César, como lo siento. Vamos a contar cosas importantes a la gente. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y da resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, porque Granusa es el testimonio de una absoluta eficiencia en la nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguidnos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También podés unirte al ciclo de la frescura, separar los residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.